carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Y vamos a hacer la lectura del texto que hemos venido exponiendo, desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfano. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Alguien describió de manera sarcástica, pero muy aguda, el egocentrismo. Lo describió de la siguiente manera, abro comillas: el ser humano es tan centrado en sí mismo que cuando alguien se empeña en hablarte de sí mismo, tú te estás muriendo de ganas de hablarle de ti mismo. Es una descripción aguda. Yo quiero que traigan a memoria lo que predicamos la semana pasada. Es una descripción aguda, obviamente es sarcástica, pero muestra esa naturaleza egocentrista del ser humano caído, y que nosotros, aún redimidos por Cristo Jesús, aún pareciera que trata de influenciar la vida santa que el Señor nos ha dado. El ser humano es tan centrado en sí mismo que cuando alguien se empeña en hablarte de sí mismo, tú te estás muriendo de ganas de hablarle de ti mismo. Centrar la existencia en sí mismo es la esencia de la naturaleza del ser humano caído, escribió alguien. En la introducción de la enseñanza pasada dijimos que de la cuna a la tumba, el hombre quiere ser, tener y hacer tan solo lo que él quiere. Y aunque esa inclinación pecaminosa ya de por sí es dañina para el individuo, para la misma persona, cuando se trata de una comunidad, esto es, se convierte en un cáncer. Cuando nosotros extendemos la vida egocéntrica a una comunidad, tarde o temprano los intereses, las prioridades y hasta las simples preferencias van a entrar en conflicto. En el sermón anterior nosotros pudimos ver que de los muchos pecados, de las muchas falencias y defectos que la iglesia de Corinto tenía, el apóstol Pablo escogió, después de la salutación, después de esos agradecimientos que da a Dios, que están teñidos de la doctrina de la gracia de Dios y que estuvimos predicando alrededor de 5 prédicas sobre ese punto. El apóstol Pablo escogió, de los tantos defectos, de los tantos pecados, escogió para tratar en primer lugar el problema que se estaba presentando en los corintios de rivalidades que estaban generadas precisamente por este tipo de vida de la cual estamos hablando. Una vida egocéntrica, una vida egoísta. Las rivalidades estaban trayendo división al interior
de la iglesia de Corinto. Y como vimos, hermanos, y eso fue lo que expusimos en el sermón pasado, ese primer tema que él toca, ese primer problema que el apóstol Pablo pasa a tocar, pasa a entrar a través de su carta, a dar consejo, a exhortar a la iglesia, que es esa división. El apóstol Pablo toca la unidad, obviamente. Si se están presentando divisiones, él empieza a hablarles de la unidad, pero habla de la unidad en diferentes aspectos. La semana pasada vimos que el apóstol Pablo entra a hablar de algo que es esencial para una iglesia local, e hicimos énfasis que era para una iglesia local, que es la unidad doctrinal. La unidad doctrinal. Por eso dice que habléis todos una misma cosa. Y entendimos que cuando el apóstol Pablo dice que habléis todos una misma cosa, no está diciendo que todos tengamos las mismas expresiones que manejamos en lo cotidiano. Hablar todos una misma cosa apunta directamente a una unidad en el mensaje que se tiene. Una unidad doctrinal. Que habléis todos una misma cosa. Hermanos, vimos que no hay cosa, no hay algo que cause más separación en cualquier comunidad que convicciones opuestas sobre lo fundamental. En cualquiera, no solamente en la iglesia. Si hay una comunidad, si hay un grupo de personas que están unidas en una comunidad y dentro de esa comunidad no se tiene acuerdo sobre lo fundamental, básicamente eso es un polvorín. En la iglesia, amados hermanos, cuando se tiene, escúchelo bien, cuando se tiene unidad en lo doctrinal, en lo fundamental, amados hermanos, la unidad se podrá dar en aquellos otros aspectos que la palabra de Dios no legisla. Cuando se cumple el primer punto de tener unidad en lo fundamental, unidad en lo doctrinal, aquellas otras cosas que la palabra del Señor no entra a legislar de manera directa, en los que una persona puede tener un punto de vista, otra persona tiene otro punto de vista, el pastor tiene otro punto de vista, los ancianos tienen otro punto de vista. Cuando reina la unidad en lo fundamental, la iglesia será bendecida en que una vez tomada una decisión, todos se alinearán con esa guía que se haya tomado. Para eso es el gobierno de la iglesia. Tomada una decisión por el gobierno que Dios ha establecido en la iglesia, el cuerpo, la iglesia, los hermanos, dejando a un lado el ego, se alinearán con esa decisión. Por eso Pablo dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso básicamente fue lo que se predicó en el sermón pasado, que hace referencia al versículo 10. Pero Pablo se extiende a otros aspectos de la unidad que debía ser restablecida en la iglesia de los Corintios. Leamos entonces, entrando al cuerpo del mensaje, el versículo 11 y el versículo 12. Estamos todos allí, ¿cierto, hermanos? Dice así: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, que hay ¿qué? Contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de... El apóstol Pablo fue quien, por la gracia de Dios, estableció esta iglesia de Corinto. Pero nosotros podemos ver por la escritura que después otros hombres estuvieron presidiendo, si pudiéramos decir de alguna manera, esta comunidad. Después podemos ver que fue Apolos,
quien empezó a hacer una labor muy importante en esa región y por lo tanto también en esa región que se llama Acaya y por lo tanto también en Corinto, que es la capital. Sin perder el texto de estudio, vamos a Hechos capítulo 18, versículo 27 y 28. Ese Hechos capítulo 18, 27 y 28, sobre todo en esto que vamos a hablar, vemos que Aquila y Priscila toman a este hombre, Apolos, que es creyente pero que tiene una doctrina que no ha sido completada, o sea, una doctrina como incompleta, sobre todo en lo fundamental. Pero este es un hombre dócil, a pesar de que es un hombre poderoso en las escrituras, recibe mansamente la instrucción de Aquila y Priscila. Pero pasa lo siguiente después, hablando de ese recorrido de Apolos, 27 y 28, dice: y queriendo él pasar a Acaya, está hablando de Apolos, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Así que esa comunidad, esa congregación, por la gracia de Dios, había sido fundada por el apóstol Pablo. Pero podemos ver que también otro hombre como Apolos, poderoso en las escrituras, pasó y siguió haciendo su labor. Pero al parecer, también en la iglesia de los Corintios, había un grupo de personas que habían creído el evangelio de salvación mediante el ministerio de Pedro. O sea que habían varios grupos que de alguna manera tenían un afecto especial por las personas de las cuales habían recibido el evangelio o que habían tenido una incidencia en alguna etapa de la vida de la iglesia de Corinto. Cada una de esas personas al interior de esa iglesia de Corinto tenía un afecto especial por aquellos que les habían compartido el evangelio y se encontraban viviendo al interior de una comunidad, la iglesia de Corinto. Pero hermanos, cuando las personas, aún los creyentes, se centran de manera desmedida en sí mismo hasta algo que no es señalado como pecaminoso, como tener un afecto especial por las personas que de alguna manera han sido bendición para la vida, cuando las personas se centran desmedidamente en sí mismos, hasta los afectos naturales causan conflicto y división. Miren que estos hombres habían pasado de la afinidad, habían pasado del cariño especial por estos hombres que habían sido influyentes en algún momento de su vida espiritual, habían pasado del cariño especial al partidismo, de tal manera que al interior de una comunidad ya habían facciones al interior de algo que la misma escritura describe como un cuerpo. La iglesia se estaba dividiendo. Los creyentes habían tomado partido. ¡Qué contradicción! Para un cuerpo, para el cuerpo de Cristo. Esto es una contradicción. El apóstol Pablo, tan solo unas líneas más adelante, nos deja claro por qué un grupo de creyentes de pronto se encuentran en medio de rivalidades y disputas por algo que en sí mismo no es digno de condenación, como el afecto especial que a veces tenemos por algunas personas. Tan solo unas líneas más adelante, Pablo deja claro por qué algo que no es digno de condenación les lleva a esta situación tan contradictoria. La razón que Pablo da es que los creyentes en Corinto eran inmaduros, eran
niños espirituales. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. ¿Estamos todos allí? Amén. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Como a qué? Como a niños en Cristo. Pasemos al versículo 3. Dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, escuche bien, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? El apóstol Pablo dice cuál es la razón de que algo que no es condenado, algo que es simplemente natural en medio de las relaciones humanas, termine convirtiéndose en algo digno de condenación. El afecto, el cariño natural hacia una persona termine convirtiéndose en un partidismo que empieza a seccionar la iglesia. La razón, hermanos, la inmadurez. Los creyentes en Corinto eran niños en Cristo. Y voy a hacer allí un paréntesis sobre una expresión de este capítulo 3, de estos versículos que leímos. Miren, hermanos, ojo con esto. No hay tal cosa como cristianos carnales. Usted no puede sacar esta expresión y empezar a seccionar también a la misma iglesia como en diferentes etapas, como en diferentes grupos. Hermanos, no hay tal cosa como cristianos carnales. Hay dentro del cuerpo de Cristo personas en diferentes niveles de su madurez cristiana. Hay cristianos que en su madurez se comportan como el hombre natural. Por eso dice como a carnales. A eso es a lo que se refiere Pablo. Por eso les dice: y andáis como hombres. Y este paréntesis que ya voy a cerrar tiene ese propósito de dar claridad. Muchas iglesias en las diferentes expresiones y denominaciones tratan de seccionar la iglesia. Entonces dice: hay cristianos que son carnales, hay cristianos que son espirituales, hay cristianos que son de tal forma. Y eso también secciona la iglesia. La iglesia pentecostal, ¿cierto? Los pentecostales dicen: hay cristianos que no han recibido el Espíritu Santo, hay cristianos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, hay cristianos, y eso secciona la iglesia y es contrario precisamente a la enseñanza que el apóstol Pablo está dando allí. Pero volviendo al punto, y cierro el paréntesis, hermanos, el apóstol Pablo dice por qué esta situación que es natural dentro de los seres humanos termina siendo en un motivo de condenación, porque estaba dividiendo a la iglesia. Hermanos, los celos, las contiendas y las divisiones, por utilizar los mismos términos que el apóstol Pablo da ahí, estaban siendo generados por la inmadurez espiritual. Los celos, las contiendas, el partidismo, el seccionar la iglesia, estaba dándose en la iglesia por la inmadurez espiritual de estos creyentes. ¿Por qué? Porque un cristiano inmaduro tiene un énfasis desmedido en sí mismo. Eso lo podemos ver incluso en las mismas personas en sus diferentes etapas de desarrollo. Cuando el niño casi que piensa que todo gira alrededor de sí mismo. Eso se ve también reflejado en el adolescente. El adolescente entra a un lugar donde hay muchas personas y el adolescente siente un gran estrés, porque el adolescente siente que él es el centro del universo, que todos me están mirando el granito que tengo aquí en la punta de la nariz, y resulta que eso no es verdad, pero tiene un énfasis desmedido en cuanto a sí mismo. Nadie le está mirando nada y no todos los ojos están postrados en él, pero esa es la manera como se siente.
Ahora, eso se traslada también a la vida espiritual de las personas. Un creyente inmaduro tiene un énfasis desmedido en sí mismo. Me dijeron, no me dijeron, me llamó, no me llamó, el pastor como que me miró raro, volteó la vista, y porque a mí no me dijeron también. Esas son manifestaciones de inmadurez en la vida espiritual de una persona. Ahora, todos en algún momento lo tenemos, porque precisamente cuando creemos somos como niños espirituales. Dice la Escritura que se nos es necesario que se nos dé la lechita, y más adelante entonces ya vamos comiendo otras cosas más grandes, hablando precisamente de las enseñanzas de Cristo. Lo grave es que una persona no siga el curso natural, entre comillas, que debe tener un creyente. Un creyente debe crecer, un creyente debe madurar, y esto se hace a través del conocimiento de la palabra del Señor, la obra del Espíritu Santo, pero ejercitarse en el discernimiento espiritual que permite a una persona distinguir del bien del mal. Es un crecimiento. Eso hace parte. Una persona que todavía sigue en una condición de inmadurez espiritual debe mirar qué es lo que está pasando. Muchas personas viven 10 años en una iglesia y son todavía niños espirituales. La razón es que nunca se les da viandas, tan solo goticas de leche, y pasa lo mismo que pasa si yo alimentara a un niño tan solo con lechita. Entonces, ¿por qué se estaban presentando estas divisiones, estas contiendas y estos celos? Porque los creyentes inmaduros se centran de manera desmedida por sí mismos. Ahora, cuando creyentes que se centran de manera desmedida en sí mismos se unen, se acercan, conviven en una comunidad, tarde o temprano, hasta los afectos generan conflicto, como sucedió con los corintios. Hasta los afectos generan conflicto. Y eso era lo que estaba diciendo, lo que estaba sucediendo. Hay un grupo que decía: yo soy de Pablo. Sí, yo soy de Pablo. Pablo fundó la iglesia. Yo soy de Apolos. Apolos predica mejor. Pablo no es tan bueno predicando. Otro decía: sí, yo soy de Pedro. Pero también hay un grupo que se manifiesta allí que decía: no, pero nosotros somos de Cristo. Ahora, no se vaya a confundir pensando que estas personas sí la tenían claro. Cuando ellos decían: yo soy de Cristo, no es que la tuvieran claro, porque cualquier expresión, cualquier acto que esgrima ser hecho en el nombre de Cristo debe manifestar el carácter de Cristo. Amén. Debe estar de acuerdo a quién es Cristo. Debe ser hecho en digna representación de la naturaleza santa de Cristo. Y eso no era lo que estaba haciendo este grupo de los de Cristo, porque lo que estaban haciendo era contrario a la naturaleza de Cristo. Ellos mismos también habían tomado partido en estas divisiones que se estaban presentando. Hermanos, quisiera detenerme en un último aspecto de estos versículos 11 y 2 frente a lo que hemos expuesto, y es ver que dentro de la comunidad sí había personas que estaban realmente preocupadas por lo que estaba sucediendo. Logramos ver en los textos que leímos que habían personas que sabían que lo que estaba pasando no estaba bien e hicieron lo que tenían que hacer. Fueron y hablaron con Pablo, que como apóstol cumplía
una labor de autoridad. Leamos el principio del versículo 11 y miremos este otro grupo de personas. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Y los de Cloé contaron todo lo que estaba sucediendo. Ahora, nada sabemos acerca de Cloé y de estas personas. Al parecer podría ser una persona importante al interior de la congregación, pero lo que hicieron estas personas de informar sobre lo que estaba pasando en la iglesia muestra una profunda preocupación, pero también un gran amor por la iglesia. Hay personas que, y siguiendo con el tema del egocentrismo, en situaciones como estas dicen: yo no me quiero meter en líos, allá ellos, al interior de la iglesia. Hay personas que en medio de circunstancias que se están presentando al interior de la iglesia dicen: eso no es problema mío, yo no me voy a meter en ese chicharrón. Ahora, tomar una actitud así es desconocer qué es la iglesia y la responsabilidad que todos tenemos por ella. Estas personas de Cloé que fueron a hablar con la persona que era autoridad en esa iglesia, con el apóstol Pablo, sabían que la iglesia es un cuerpo. Sabían que la iglesia debía estar unida y sabían que eso no debía seguir así, y tomaron el camino que se debe tomar. No simplemente el camino de la conveniencia. Eso no es problema mío, allá ellos son los del problema. Sino que tenían en alta estima y una plena conciencia de qué es la iglesia de Jesucristo como cuerpo. Amén. Y por otro lado, amados hermanos, estas personas también nos dan un tremendo ejemplo de integridad. ¿Por qué? ¿Por qué no dijeron así? Ve, Pablo, te vamos a contar una cosa, pero eso sí, no me vas a meter en líos, ¿sí? Eso es común. Pastor, ve, yo te voy a contar una cosa, pero uy, no, dejémoslo así. Un pastor en medio de situaciones de esta no puede llegar y pararse frente a la situación que se está presentando y dijo: a mí me dijo un pajarito que... Hermanos, estos hombres fueron y le contaron al apóstol Pablo, y lo contaron con tal integridad que ningún reparo tuvieron en que pudieran ser identificados. Sí, ellos fueron los que dijeron. Amados hermanos, pero la actitud que a veces se toma al interior de la iglesia es como si la iglesia fuera una comunidad cualquiera, y no lo es. Una comunidad cualquiera en donde se hacen las cosas de acuerdo a como dictan las conveniencias y las relaciones de los hombres naturales. La iglesia de Cristo no es ese tipo de comunidad. La iglesia, hermanos, es la asamblea de los santos. Eso es lo que significa. La asamblea de los llamados afuera. La asamblea de los escogidos de Dios. En la sola expresión de iglesia hay una implicación tremenda. Hermanos, sí, esta es una comunidad, pero no es como las comunidades del hombre natural que se pueden tener, llámese como se llame. Hermanos, estos varones
nos dan un tremendo ejemplo de amor, de preocupación y de integridad. El apóstol Pablo dice: los de Cloé me han contado. ¿Tienes tú la integridad de poder mencionar un problema que se está presentando y decir, por supuesto que se está presentando, yo sé que se está presentando? ¿Te acercas tú o te has acercado o podrías tú acercarte siendo consciente de quién eres tú al gobierno de la iglesia, al consejo de ancianos, a un hermano que esté en autoridad, a decirle: mira, se está presentando esta y esta situación, eso se debe arreglar? Hermanos, cuando la iglesia llegue a ese nivel de madurez, desprendida de un énfasis desmedido en sí mismo, en lo particular, será la iglesia gloriosa que da testimonio acerca de aquel que lo redimió. Hermanos, esto que hicieron estos hombres, y cerrando con este punto, da claridad de que ellos tenían conciencia que la iglesia es un diseño divino y cada una de sus partes, incluido su gobierno, procede de la mente de Dios. Procede de la mente de Dios. Ahora, frente a esta situación de divisiones infantiles, Pablo les presenta a los corintios un argumento fundamental. Versículo 13. Vayamos allí, por favor. Les dice así: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y esto es un principio tremendo en este argumento que el apóstol Pablo presenta a esta iglesia infantil. Los creyentes son uno en Cristo. Ahora, la profundidad de esto es tremenda. Que podamos comprenderlo en toda su extensión, pero nosotros debemos tener conciencia de esto. Cuando tú le dices al hermano, hermano, no lo dices simplemente porque es que estamos en una iglesia evangélica. Cuando tú le dices hermano, es porque es tu hermano. Cuando la palabra del Señor dice que somos un cuerpo, es porque esos somos miembros los unos de los otros. Así es. Este tiempo, estos días que vivimos, no se presta para que nosotros tengamos una comunión como la que deberíamos tener. Los afanes de este tiempo hacen que básicamente las personas estén centradas en sí mismas y de pronto en el círculo familiar. Ya quisiéramos nosotros poder reflejar claramente lo que podemos ver que vivía la iglesia primitiva, donde todos tenían todo en común y partían el pan en las casas con gratitud de corazón. Hay veces que una persona en la congregación vive una circunstancia que uno no se da cuenta, o incluso vive una situación de salud, pero se hacen estos tiempos tan difíciles para que uno pudiese compartir lo que quisiera compartir. Hermanos, pero todo eso no es excusa para que nosotros como creyentes no tengamos claro a esto. ¿Sabes por qué se ha perdido todo esto? Porque el cristianismo se convirtió en una serie de promesas de que te va a ir bien. A eso se limitó el cristianismo. Pero estas enseñanzas fundamentales para la iglesia de Cristo se han perdido. Hace poco publicamos unas fotos sobre el tiempo sobre el último espacio que dedicamos al final del servicio con unos hermanos, en donde oramos por ellos porque habían
pasado a ser parte de la membresía formal de la iglesia. Para nosotros es algo maravilloso, pero un hermano compartió esta foto y alguien le puso, le hizo un compartir en Facebook y le dijo: ¿y es que acaso qué se necesita para ser miembro de esa iglesia? O sea, como algo tan extraño. La iglesia latinoamericana no practica, porque en su mayoría es de origen o carismático o pentecostal, no practica la membresía eclesiástica. Y cuando una persona escucha algo acerca de una membresía formal de la iglesia, es como si le estuvieran hablando de una cosa rarísima, y de alguna manera es tomado como algo excluyente, nada más lejano de la realidad. Antes que excluyente, lo que significa es que se trae a la unión. Hoy la gente dice: yo voy a tal iglesia, voy a tal iglesia, hablando de la sede de una congregación. Voy a tal iglesia. ¿Y por qué vas a tal iglesia? Es que me gusta tanto, es que allá va mucha gente y allá básicamente no se dan cuenta cuando yo voy o no voy. Me gusta mucho esa congregación porque no me molesta. Yo ya puedo ir o no ir y simplemente, pues, no importa. A mí me gusta eso. Cómo se ha deformado, cómo se ha degenerado lo que significa iglesia. Membresía, amados hermanos, ser miembros de una iglesia significa una unidad, una unidad. ¿Acaso está dividido Cristo? Ese es el principio fundamental que Pablo presenta en su argumento. Los creyentes son uno en Cristo. Y adicional a eso dice: y la única eminencia sobre la iglesia la tiene Cristo. Son tres preguntas retóricas que el apóstol Pablo da aquí y que apuntan precisamente a esto: la unidad que los creyentes tienen en Cristo y la eminencia que solo Cristo tiene sobre la iglesia. Recordamos: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice Romanos 11:36. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. La respuesta a estas preguntas retóricas es: ni Cristo está dividido, ni ningún otro fue sacrificado para nuestra salvación, y todos estamos unidos a Cristo en nuestra redención. El bautismo representa esa verdad espiritual. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Sobre la predicación pasada, alguien de manera sincera nos acompañaba por primera vez, le dijo, otra persona que la había invitado, le dijo: ¿cómo te pareció la iglesia? Dijo: bien, pero el mensaje fue sobre la iglesia. O sea, lo dijo como sí, pero no, el mensaje fue sobre la iglesia. Eso somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Si nosotros no sabemos qué somos, hermanos, ¿qué será el cristianismo? Primera de Corintios 12 al 14 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La unidad. Hermanos, cada uno de nosotros
miembros los unos de los otros, el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando Pablo les hace esas preguntas retóricas a estas personas que estaban en medio de facciones opuestas, dividiendo la iglesia, lo que está haciendo es demostrar lo insensato de su proceder. Porque todas estas preguntas las puede responder el más sencillo y simple de los creyentes de manera inmediata. ¿Acaso está dividido Cristo? No. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No. Así que cada una de esas preguntas simples y de respuesta inmediata estaba mostrándole a la iglesia de los Corintios su insensatez. Y nosotros también podemos dar respuesta inmediata a estas preguntas, pero la verdad es que los creyentes, aunque saben responder bien, muchas veces contradicen sus respuestas. Hermanos, es frecuente ver a los hermanos expresándose de otros hermanos como no me lo paso. Es que no me cae bien. No tenemos afinidad. Me cae gorda a metros. Y eso nos produce cierta sonrisa mientras Cristo llora. Así que estas preguntas retóricas tienen el objetivo de mostrar la insensatez de tomar partido al interior de la iglesia y dividir lo que solamente puede permanecer unido, el cuerpo de Cristo. Y estas expresiones, yo insisto a los hermanos que por lo menos, ya que estos tiempos y ya que sistema de cosas, este mundo nos lleva a un afán desmedido y todos nuestros tiempos ocupados, que por lo menos en el día que venimos a adorar al Señor se tome el trabajo de poder ir a una persona con la que tal vez no tiene un poco más de relación. Yo veo las uniones con los más afines, con los que tengo más relación. Hermanos, hagamos iglesia. ¿Puede usted decir el nombre de las personas que están aquí sentadas? Hay personas que pueden tener 2 o 3 meses viniendo y no sabes cuál es su nombre. Hagamos iglesia. Seamos iglesia. Estas expresiones son vergonzosas. Tampoco es extraño que algunas personas hayan pasado de tener afinidad a ciertos predicadores a tener animadversión por otros. Es normal ver en las iglesias que alguien se acerca al que tiene conocimiento de la programación, de la predicación, acercarse y preguntar: ¿quién predica hoy? Les digo con sinceridad que cuando a mí me preguntan ¿quién predica hoy?, yo me veo casi tentado a responder: ¿para qué? ¿Para no venir? Es la palabra de Dios. Amén. Es la bendita palabra de Dios. Convertir la afinidad que yo tengo hacia un predicador al punto de este me gusta y este no, es exactamente la misma manifestación de inmadurez de los corintios. Ahora, la tapa está en que algunas congregaciones han llevado esta situación a elevar al ministro o al pastor a una posición que no le corresponde ni a él ni a ningún otro ser humano, casi de deidad. Es normal hoy en día ver este tipo de expresiones en lo que supuestamente es la iglesia, donde solo Cristo tiene preeminencia. Tú hablas con personas de algunas congregaciones y les puedes hablar de cualquier cosa,
Es más, les puedes hablar de algo inclusive contrario a lo que piensan, incluso a la doctrina. Pero ¡ay! De que le hablen del apóstol. Y muchos de ustedes han salido de congregaciones de este tipo. ¿Saben qué hicieron con ustedes durante un tiempo? Los adoctrinaron para que ustedes tuvieran una fidelidad al hombre. Hermanos, ¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Acaso fue crucificado el fulano por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de aquella persona? Solo Cristo murió por nosotros. Solo a Cristo hemos sido unidos. Y el bautismo refleja esa verdad. Vayamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, el versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3. Tan solo para ver este detalle de que hemos sido unidos a Cristo y lo que refleja el bautismo. Romanos 6, 3. ¿Estamos? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, Nueva Versión Internacional nos permite entender un poco más esto, sobre todo el aspecto que nos interesa en la predicación. Los que fuimos bautizados, atención por favor, los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús. Los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús. Ahora, en el bautismo no es que somos unidos a Cristo Jesús. El bautismo expresa una verdad espiritual que ya ha sucedido. ¿Cuál? Que en el momento en que nosotros depositamos toda nuestra confianza en Cristo Jesús para salvación, fuimos unidos a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. De allí que Pablo diga, versículo 14 del texto de estudio, de allí que Pablo diga lo siguiente. ¿Estamos? Amén. Dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanos. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Ahora, ¿por qué dice doy gracias a Dios que no he bautizado a más gente? Parafraseando. ¿Por qué dice doy gracias a Dios que no he bautizado a más gente? Porque si con unos pocos que había bautizado, ya había gente que había formado bando usando su nombre, ¿cómo sería si hubiera bautizado más? Ahora, esto no puede ser entendido como una negativa al bautismo. El bautismo es un mandato del Señor. Pero cuando nosotros vemos esta expresión de Pablo en su contexto, entendemos que Pablo está dando gracias a la providencia divina de que no bautizó personalmente a más gente para que eso hubiera sido usado como motivo de vanagloria y de divisiones. Algunos autores ven incluso que esta es posiblemente la razón por la que el Señor Jesucristo no bautizó a nadie, sino que eran sus discípulos los que bautizaban. ¿Te imaginas? En medio de esta inmadurez, que alguien dijera: a mí me bautizó Cristo. Algunos autores logran ver esta realidad. Esta es la expresión. Por eso Pablo utiliza esta expresión. No es una negativa al bautismo. No es una negativa al bautismo. Debemos entenderla en su contexto. Es increíble que cosas aún de la misma escritura, es más, cosas que ni siquiera están condenadas por la escritura,
las vidas egocéntricas en una comunidad termine convirtiéndolas en motivo de facciones, de divisiones y de partidismo. Iglesia, crezcamos, crezcamos. Iglesia, crezcamos. Las primeras expresiones que se aprende de un bebé es mamá mía, papá mío. Ahora, que como creyentes vivamos vidas que giren en torno a sí mismo, no está bien. Iglesia, crezcamos. Somos bendecidos en esta congregación por tener unidad doctrinal, unidad en lo fundamental. Para ser miembro de esta congregación, eso es necesario. Si no, como dice el pastor Julio César Benítez, te queremos mucho, te apreciamos mucho, pero tú no puedes ser parte de esta congregación. Porque ¿cómo? ¿Recuerdan a Oseas? Aunque es otro el tema. Podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Hace poco una persona se me acercó y me dijo: pastor, ¿y aquí no profetizan? Le dije: claro, todos los servicios, en todos predicamos la palabra del Señor, que es la palabra profética más segura. Y se quedó como... Tenemos esa gran bendición, pero la unidad doctrinal, hermanos, pero es necesario que la iglesia crezca. A veces nos vemos en las situaciones difíciles de ver manifestaciones en cuanto a lo infantil que podemos ser, centrándonos en nosotros mismos. No, hermanos, si hay algo que el Señor nos dejó claro como discípulos del Señor Jesús es: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí no hay algo que dice: los que estéis cargados y cansados, venid a mí. Lo dice la Escritura. Pero este versículo tiene un propósito, amados hermanos. Un creyente que vive en torno a sí mismo es un creyente que no podrá disfrutar de las bendiciones de ser cuerpo, de la unidad en Cristo Jesús. Ahora, teniendo esto presente, la explicación de por qué doy gracias a Dios, que dice el apóstol Pablo, podemos entender correctamente lo que a continuación dice el apóstol. Para cerrar, versículo 17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, ya podemos entender que no me envió Cristo a bautizar no es una contradicción al mandato hecho por Cristo en la Gran Comisión. El Señor dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pablo no está contradiciendo el mandato del Señor. ¿Qué está haciendo Pablo? Está haciendo un énfasis en su llamamiento primario: predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Lo podemos entender claramente. Ahora, predicar el evangelio de una manera que hace una unión con el tema que hemos desarrollado en estas últimas dos prédicas. Predicarlo con una característica. Dice: no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Y por qué esto une con todo lo que estamos desarrollando? Porque más adelante vemos que el apóstol Pablo también tuvo que afrontar situaciones como esta.
Habían personas que estaban menospreciando la labor que Dios le había dado porque supuestamente no era un predicador muy, expresión utilizar, muy locuaz. A nosotros nos encanta cuando éramos niños espirituales los grandes motivadores. Hermanos, la predicación de Pablo la vemos en una situación que sucedió. Predicando largamente, hubo un hombre joven que cayó de la ventana. Lo dominó el sueño. Hermanos, pero Pablo da claridad. El énfasis de su ministerio y el énfasis de su predicación no está en que fuera muy locuaz, en que fuera muy llamativo, en un gran léxico, no con sabiduría de palabras, pero da una razón: para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y hay una traducción extendida que nos da claridad acerca de esto que está hablando el apóstol Pablo. Y escúchela como dice: si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no les servirá para nada. Así que Pablo simplemente no lanza esta frase despegada de todo lo que viene hablando. El propósito de Pablo no era ganar adeptos para sí mismo. El propósito de Pablo no era tener preeminencia dentro de la iglesia. El propósito de Pablo era exaltar el nombre de aquel cuya muerte, vida, obra, sacrificio nos da la vida eterna. Cristo Jesús. Si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no les servirá para nada. Vamos a orar.